Muy buenas noches, aquí estamos con, bueno, diría yo, los élites de Ecopolítica, aquí su servidor Joaquín Ferreras, Luis Félix. Bernardo Lorenzo. Miguel Ángel Sosa. Danienza Peña. lo dijeron en Q, estamos empezando bien. Y hoy vamos a hablar de la dictadura, señores, es un tema presente, ¿verdad? El fenómeno de la dictadura. ¿Qué ustedes consideran en historia general qué es la dictadura? ¿O dónde se ha presentado más? Dictadura es como un término autocrático en el cual alguien se quiere perpetuar en el poder a su semejanza, que no vale, y muchos usan el tema de la democracia a su favor. Ganan, ¿para qué? Para que después se queden ahí por más de 10 años, 20 años, 2 o 3 periodos. No sé si uno Sí, claro. mis compañeros. La dictadura es eso, prácticamente la concentración de poder Ujú. en una sola persona o un grupo bien limitado, donde los derechos civiles y políticos se ven limitados, cohibidos, la censura, los medios de comunicación, todo, y se vuelve prácticamente un gobierno represivo y opresor. Bueno, eso de la comunicación ya en tiempos modernos, pero ¿de dónde surge, de dónde es el origen de la dictadura? Viene de Bueno, Roma. Sí. De la- Bueno, te fuiste lejos, sí. o sea, de ahí donde viene. Los primeros ejemplos fueron en Japón. Lo más reciente, lo más importante que han tenido la historia fue Adolf Hitler, que fue en Alemania. ¿Qué tipo de Pero afecto? ya es una dictadura a escala mundial. No, es Ya una eso- dictadura que fue guerra con todo. eso- ¿Qué tipo de afecto tuvieron esa dictadura? Por ejemplo, Adolf Hitler tuvo un cambio permanente. O sea, y se decía que después de la Primera Guerra Mundial, que no, eso fue la guerra para acabar todas las guerras. Holocausto. Sí. Y después vino Hitler a resonar, como dicen. ¿Qué efecto tuvo eso en la economía, de su perspectiva? Bueno, mira, yo te voy a decir que la palabra dictador viene de la antigua Roma, de Julio César. Desde ahí se comienza a ver la palabra dictador. Desde ahí la gente viene a decir, ¿por qué él sigue en el poder por más de 20 años, 30 años? Y se lo deja a un familiar, el poder. Pero en la parte de Adolf Hitler, mira, él viene con un sistema que viene junto con él, con lo que le llaman el fascismo. Y eso conlleva a que él quiso hacer lo que es un único país, como es Alemania, dándole duro. Inspirado por su compañero de aquel entonces, Mussolini. Exactamente. Mussolini que que motivaba que es el fascista, fascismo. que es El fascismo y Hitler luego creó el nazismo. Exactamente. Otro movimiento. Entonces, nosotros Activado vemos el que tipo. eso impactó mucho al mundo porque creó lo que es pérdidas humanas, que es lo que más se pierde con un dictador. Sí. Opresión, control, tiranía, es algo... Miedo, terror. miedo, terror. Exactamente. O terror. Entonces, nosotros entendemos que lo peor que pasó en esos más de 10 años fue que él implantó lo que es la creación de bombas nucleares y cosas para que la gente se Temiera. defendiera y temiera, Temiera, para 100%. tener un control absoluto. Sí, no. Y casi lo hace porque se hizo que Rusia se echara para atrás Sí. porque vino duro el hombre. Pero dentro de ese mismo contexto, señores, la dictadura, vamos a hablar específicamente de aquí de Latinoamérica. Según yo tengo entendido, nosotros nos llevamos el premio de el peor dictador de todos los tiempos, que fue Trujillo. ¿Qué ustedes piensan de cómo era, ¿sabes? ¿Cuál es el cambio de Trujillo hacia quizás los gobernantes de ahora, de hoy en día? La transición. La transición de dictadura a democracia. A democracia. Ok. ¿Qué tú piensas de eso, Miguel? No, realmente la época de Trujillo fue una época bien marcada en nuestro territorio. O sea, esos 31 años que duramos fueron caracterizados por el terror, el miedo, la persecución, violación a los derechos humanos, control del poder absoluto,
expropiación de A terrenos, mí, o sea, mi papá me dijo que al abuelo mío Trujillo mandó que le dieron un tiro en la nalga y dije, está interesante el cuento. es bueno también. Exactamente. Era en tiempo, ¿verdad? Más interesante, por así decirlo. Si para no tú decir supieras otro tipo que de cómo él palabras. llegó al poder. Trujillo llegó al poder por una falta que él llenó en el 1929 Horacio Vázquez, Sí, con Horacio Vázquez. Ujú. Muy viejo, el pobre. Y él, Amigo de quien él. lo llevó es el parte, exactamente. Eran confianza. amigo de Oye, confianza. para que La de tú veas. confianza. Y él llega por el partido que se llamó en ese momento Unión Cívica Nacional. Ujú. Ahí fue que él comienza a aspirar. ¿Y a qué? A ver como su contrario, como un enemigo y había que perseguirlo, que era el presidente En Vázquez ese momento, Horacio Vázquez. en claro. ese Sí. momento. Le Que clavó un aprovechó su cuchillo. enfermedad para poder hacer el golpe de Estado. Para poder hacer el Sí, golpe de Estado. sí, sí. Entonces ahí vino un gobierno militar de Trujillo Autoritario. con miedo y autoritario, que en ese pues, tiempo echó a todos sus enemigos desde el primer momento y amigos cercanos a un lado. Y comenzó a tener personas fieles con él. ¿Para qué? Claro. Para que no le hagan ya lo que había pues pasado en esos tiempos, que era tu amigo que te quitaba del poder. Sí, pero con Eso relación está a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en el año 1929 se hacen elecciones. Ujú. Lo que pasa es que la oposición política en ese momento no participa. Y además de eso, Horacio Vázquez fue exiliado. O sea, Trujillo, un dictador, cuando inicia su tema de iniciar en el poder, lo primero que hace es, vamos a decir, Eliminar matar a la los competencia. enemigos. Eliminar Eliminar la la Los competencia. traicionar. Por ejemplo, Elimina la Trotsky, oposición. cuando Lenin, que lo mandan para México, ustedes saben ese caso que le tocaba ese momento presidencial y se le envía para acá. Pero aquí Trujillo, inteligentemente, vamos a decirlo así, eliminó a todos sus enemigos y cuando dura 31 años, como bien dijo Miguel, esos 31 años, él en un momento, él puso personas títeres que obviamente estaban gobernando en ese Presidentes títeres, momento claro. y hizo propiedades absolutas en su momento, las propiedades de zapatos, todo lo que había en Todo. ese momento era de La Rafael Leónidas vidriera, expropiaba todo. Almería. pero los tres hechos más importantes que sucedieron para el tema del inicio del declive del presidente Rafael Leónidas Trujillo fue, primero, el genocidio que se cometió con los haitianos en la matanza en el La año matanza El de Perejil, de los el de Perejil. Perejil, que fueron En la alrededor Romana. de 15.000 haitianos que fallecieron. Que- Incluso ahí nace en ese momento los padres de Peña Gómez, históricamente, Claro. que es una historia muy bonita de superación que incluso el presidente, el señor Peña Gómez tiene. También está el intento de asesinato de Rómulo Betancourt, del Sí. presidente de En Venezuela, Venezuela en ese opositor momento. de Rafael Leónidas Trujillo, obviamente. Era un detractor de Trujillo. El fallecimiento de la Semana crítico. Mirabal y sobre todo, algo que voy a argumentar un poco más adelante, ¿por qué termina el régimen? Por traición a lo interno. Antonio de la Maza, todas las personas que mataron a Rafael Leónidas Trujillo, fue a lo interno que eso orquestó por algunos excesos de poder que cometió con algunas personas cercanas, que más adelante pasó esa situación, obviamente, de su asesinato. Claro. Y yo me voy todavía un poquito más. Eso pasó principalmente por el abuso de poder a las tres hermanas Mirabal, Claro. donde los fue un grupos abuso. de Santiago, que estaba comandado por Estrella, ¿cómo se llamaba el señor? Estrella Sadalá, ¿verdad? Sí, Sí, sí. sí, sí. Él tenía un Sí, Estrella grupito Sadalá. y lo trajo a la capital, junto con Antonio de la Maza y un grupito también, Tenía porque la le mano. mataron al hermano de él en Londres, Inglaterra. Sí, totalmente. Ahí fue que él dijo, señores, tenemos que despertar. Este hombre va a matar a todo el mundo aquí. Entonces ahí fue cuando se forzó y los gringos le dieron la espalda a Trujillo por el tema de la OEA, la presión con los atentados, principalmente el de
Betancourt en Tú sabes que- Venezuela. Tú Solamente diciendo el eso. pueblo saca un tirano. Exactamente. Solo el de Eso es así. Venezuela, ese fue el punto del iceberg. Sí. Eso fue. Tú sabes que hablando de la época de Trujillo, aquí tenemos un Rubio Rosa aquí. Embajador Amigo de que mandó de Trujillo. Julio. Sí. Claro, amigo de Trujillo. Sí. Ey, el único... Y de Ramfi. No, El pana de Ramfi, de Chelsea, Codo. olvídate de eso. El único que le pudo dar... tú no es... Le daba golpe a la hija de Trujillo. Exacto. sí. El único que ha podido hacer eso y Flor salir de oro, vivo. Salió Trujillo. impune. Oye, yo dije, ese tipo... O sea, está mal darle a la mujer, pero Pero tenía- salí vivo de Trujillo. Sí, sí, pero tiene una Eso tú influencia tienes. por encima de Trujillo. Eso a, ese, es. a ese nivel. Claro. Ah, Bueno. habla Rubio Rosa. Porfirio, No, dale. Rovirosa llegó lejos. No, mire, ese hombre que Sí, respetar. yo quería hablar un poquito de los antecedentes antes de que una persona llegue a ser dictador. ¿Cuáles son las O sea, condiciones que se dan? ¿cuáles son las condiciones que se dan para que un dictador sea dictador? Y no sé si ustedes se han dado cuenta que los dictadores llegan al poder mediante crisis económicas, políticas, sociales y Por la vía aprovechan. democrática a veces. Sí, claro. Sí, y así, aprovechan un esa autopoder. crisis La democracia. para llevar una seguridad al pueblo diciendo que ellos son los salvadores. Ujú. Hugo Chávez, un ejemplo de eso. Sí. Un ejemplo nato de eso. Sí, pero Hugo Chávez hizo un intento de golpe de Estado. Sí. Fidel Castro. Con El mismo presidente Fidel, no se vayan Carlos lejos. Andrés Pérez. Sí. Fidel Castro, cuando Fulgencio Batista Con estaba en el Fulgencio. poder. No, y Exacto. la Revolución Videla Cubana. también fue un intento de golpe de Estado, también Nicaragua y demás. Sí. Exactamente. Pero como decía nuestro amigo aquí, es porque... Rubirosa, yo lo voy a cambiar el nombre. Es Rubirosa. Rubirosa. Exactamente. Sí, pero el tema de que haya una crisis política, un descontento en un país, obviamente motiva lo que es... Polariza el voto. Yo digo, no tanto que inicie el voto, porque si incluso los temas de la dictadura que fueron militares, que eso es que bueno En su resaltar. mayoría son, Hay que destacar son eso. militares. Mayormente Exacto. son militares. O sea, Exacto, nada más hay tres con- formas. No, y si no son con apoyo militar. Con Porque apoyo ¿quién militar. Sí, puede no, hacer es que- un es que intento tú no con la puedes. fuerza El uso de la pública, fuerza. las Sí. El armas poder utilizadas? militar es muy difícil. Es muy Exactamente, difícil tú Rafael mantener eso. Leónidas Trujillo, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Ujú, Hugo era militar, Chávez coronel. también. Claro. En Cuba también, Cuba. Sí, con sí. Fidel Con la Revolución Castro. Cubana. Algo muy curioso es Pinochet que- en Chile también. Pinochet. Videla. Somoza Somoza en Nicaragua. En Paraguay. Perdón, En Paraguay. perdón. Nicaragua. No, Nicaragua, somos. Nicaragua. Somoza, Sí, ¿y cuál es de Nicaragua. Paraguay? Familia De Somoza. Paraguay es Sí, Stroessner. Sí. perdón. es Stroessner, Paraguay. desde el Stroessner. 54 al 89 fue que Exacto. Aquí lo mantenemos en vivo, que estamos... Estamos- no, estamos es ahí. al día con las es al pie. informaciones. Rubirosa, ¿qué tú me estabas Ustedes diciendo? sabían que Chávez dio un golpe de Estado fallido. Sí, 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 sí. Anterior Y a a- través de ese golpe de Estado fallido fue que él se hizo famoso. Claro Sí, que sí. Sí, sí, totalmente. claro. Miren, se ustedes catapultó. saben que Chávez Frías vivió aquí también. Sí, en los minas. En Los Minas, duró como 2 o 3 años aquí. Después que Caldera saludo a los mineros. lo sacó de la cárcel, Sí. porque Carlos Andrés fue que lo metió preso y no lo dejaron terminar su gobierno y tuvo que irse del gobierno. Carlos Andrés Pérez. Ujú. Luego vino Caldera. Y Caldera, ¿qué hace? Lo saca, lo libera y él sale como un patriota para ese país. Sí. Con un sistema, porque acuérdense que ahí había una crisis en Venezuela en esos momentos. Y Chávez pues, le decía, ¿y por qué ustedes no tienen nada? El pobre no tiene nada. El rico se lleva todo del país. El petróleo se lleva eso. Y Sí, la los gente recursos. comenzó a ver a Chávez como un salvador Ujú. en ese Líder momento. mesiánico. Ahora, en ese momento. ustedes han notado que siempre los dictadores tienen como una manera de ser una personalidad así como bien Trascendente, endiosada, agitador, y que es muy, muy popular. popular. Rubiosa, dame un ejemplo. son oradores. del más, no, oradores no Son solamente oradores, oradores, tienen una tienen el don de presencia. la palabra. Rubiosa, dime el ejemplo en Latinoamérica, un ejemplo. Vamos a tener que cambiar el nombre. Está cambiado el nombre oficialmente Está por bautizado. mí. Dime uno de los personajes de la historia, uno de los dictadores que tú consideras que tiene más personalidad. Bueno, yo diría que uno lo tuvimos nosotros, que fue Rafael Leónidas Trujillo, que realmente, antes de ser dictador, siendo jefe del ejército, llegó a tener una fama a nivel mundial y logró grandes acuerdos internacionales y se posicionó Sí. a nivel Habla de internacional. Tiene un background ya. tiene un background. Sí, o sea, realmente tenía su background. Sí, pero tú Yo haces la pregunta con relación a un dictador que haya sido muy Famoso muy mundialmente, famoso. Bueno, ¿sabes? podemos irnos Rubirosa. a la España.
Francisco Franco. Francisco Franco. ¿Me entiendes? El franquismo, lo que se vivió en la época, el tiempo que duró y se consolidó en el poder. O sea, teniendo tanto poder que estaba a la par de los reyes y de la monarquía española. Y el tipo murió en el poder. Eso te dice que él logró su cometido, murió siendo dictador. O sea, yo diría que es un dictador que logró lo que todo dictador quiere. Hostia, tío, morí en el Llegar y morir en el poder. pero no se vayan lejos. Aquí los vecinos de Haití tuvieron una dictadura que le trajo estabilidad Sí. a ese país por Una un tiempo. dictadura sucesorial. Los Duvalier. Los Duvalier. Duvalier. Padre Duvalier. e hijo. Papa Dog y Padre e Baby hijo, Dog. exactamente. No, con relación al tema, yo no diría que, yo no te puedo catalogar un dictador en específico, porque para mí todos tienen características en comunes. Entonces, para mí un dictador, incluso hay como una serie en Netflix que te habla de las principales características que tiene un dictador. Entonces, para mí, tema de personalidad, cómo todos convertirse en un tienen. tirano. O sea, Recomiendo. difícilmente todos tienen. El tema de que utilizan a Dios Saddam como Hussein. marca, que se aprovechan de las precariedades de la población, el tema de la libertad de expresión, el tema del miedo. Yo diría que son características comunes que tienen todos los dictadores. Especialmente que son militares la mayoría. Y los cambios de la Exactamente, que son Constitución, sí. militares, que suprimen la libertad de expresión, porque aquí sin libertad de expresión, derecho de reunión, derecho a tu poder participar en un partido político, Todos los derechos civiles y obviamente. políticos básicos. Exactamente. Ellos lo coartan. Pero principalmente esas reglas democráticas que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los principales derechos que debe poseer un país para tú poder participar libremente o poder estar en un procedimiento eleccionario. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que como que aquí elegir un dictador, o sea, es complicado. Lo que tú dijiste de estabilidad económica, y estabilidad económica principalmente, se da en muchas Y social también. se da en muchas dictaduras, porque obviamente hay Claro. un control absoluto, pero también te voy a decir algo, ellos controlan la comunicación. Ujú. Por ejemplo, Claro. lo que nosotros sabemos de Cuba es lo que ellos desean que sabe de Cuba. Claro. Lo que se sabe de China, que eso se habla muy No, poco, claro, y yo lo sí, digo de con mucha China. propiedad y con mucho criterio, Mao Zedong. eso se dice lo que hace allá, pero Mao nosotros no Zedong. sabemos lo que está pasando en Y Cuba, Corea, lo que y está Corea pasando en del Nicaragua, Norte. Ustedes Corea saben lo que del esa está Norte. pasando dinastía, en Kim China. Jong-un. O sea, ellos, pues entonces tengan mucho en cuenta el poder de la comunicación que utilizan ellos para hacernos creer. No sabemos si en el tema de Duvalier eso fue así. O sea, porque ellos Sí. dominan ese poder No, lo que me refiero comunicacional. con el tema de los Duvalier es que Haití, desde su raíz y desde sus inicios, nunca ha sido un país estable. Pero los Duvalier trajeron cierta estabilidad y cierto orden dentro de la dictadura, del terror, del orden, de la represión, pero trajeron como ese orden, ¿me Pero entiendes? ¿cuál En orden? el gobierno de Papa ¿Cuál Dog, orden? diría yo. No. En el gobierno de Papa Doc, Baby Dog, eso se salió. de Baby, control. sí, pero Baby Doc fue un poquito más humano que su papá. ¿Verdad? Era un poquito más Era más condescendiente. Era un Era poquito más más bacano. como 2%. Era más meh. tranquilo. Sí, sí. pero nunca ha sido un país estable, lo que te quedas dicho. Pero hay dictaduras que traen sus pros y sus contras, más contras que pros siempre, Es que yo no porque puedo son ver nada malas. positivo en una dictadura. No, lo no, siento no, no. mucho, Miguel. O sea, es que yo no puedo ver nada positivo. Es que sí Y lo te traen. digo, no, es que no puede haber nada Te voy a positivo. decir- Debate, te voy a dar debate, un ejemplo. debate. Lo que Que No, no no, se te voy a dar respete un tu solo derecho a la ejemplo. libertad de expresión. Antonio Pinochet, en Chile. Augusto Pinochet. Augusto Sí. Pinochet, Y en mató Chile. como ¿cuántas personas mató No, Augusto no, Pinochet? no. Si tú pones Está una bien, balanza. está bien. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que él trajo ciertas cosas positivas. Económicamente. Exactamente. Las reformas que estableció en su gobierno, incluso neoliberalismo. el El liberalismo. liberalismo. ¿entiendes? Él trajo algo Liberalizó la que lo economía. copiamos todos estos Sí, pero vale la países que pena. no es muy bueno, que es el AFP. Fue allá que se creó esa ley, allá va. Las AFP. En Chile. La ley del AFP se creó en Chile. Sí, eso. Y la mayoría lo copiamos de Sí, Chile un con el precedente. tema de fondos de pensiones. Chicago Boys. Entonces, yo voy con ella, porque verdad, mira qué Chicago. pasa. Casi todos ellos violan los derechos humanos. Claro que sí. Y la vida no tiene precio, aunque muchos trajeron ¿qué? Modernismo. ¿Pero con qué? Pisoteando. ¿A qué costo? ¿A qué ¿A qué costo? costo? Claro, claro. Pisoteando, Los derechos Piso- humanos. maltratando, matando y también callando, Censurando. censurando a la gente y a la prensa. Y la tortura. Pero mira La lo que tortura. hacen en Corea del Norte, Kim Jong-un. El país, cada vez que van a Esa es la los que dinastía más van, larga. no, pero Los cada vez Kim. que van a un norteamericano, cualquier cosa, pasa como pasó con esta basquetbolista, creo que fue, sí, Sí. si no mal recuerdo, Una basquetbolista. de Norteamérica, que Llevó estaba como fumando algún tipo algo de un de weed o algo marihuana, muchacho, parecido. fue un lío. Sí, sí. Y eso Duró un par de fue años presa. presa. Sí. Y esa es la que tuvo Y como suelta. acuerdo fue que duró como un par de años, 3, 4, 5,
y No, tuvieron que hacer hizo un intercambio. acuerdo, Tuvieron que hacer exacta, un intercambio de un ex KBG ruso, si no me recuerdo, en intercambio de ella. Pero había otra persona que fue hasta aún más injusto, que fue por quizá un póster que tampoco no se puede llevar ningún tipo de propaganda del país Ni de hacia cámara, afuera. sí, sí. Y le dieron 11 años y todavía él le pidió a Biden que lo ayudara y ni siquiera tuvo la oportunidad todavía está preso Sí. en Corea del Norte. Entonces Ahora- esos casos son extremistas y es justamente porque Claro. No hemos ellos te mencionado- enseñan no vamos ninguno. No hemos mencionado aquí la dictadura perfecta de América Latina. La dictadura perfecta La de dictadura América perfecta. Latina. Cuba, esa. No. Cuba es la dictadura. Según Mario Vargas Llosa, la dictadura perfecta fue la del PRI en México. 70 Ah, años. no, Ah, sí. el PRI. Ah, la de Y no Sí, fue a pero través de la figura, sino del partido. Lo del Del PRI partido fue fue. de partido, no fue con una persona Pero que dicen dictadura. se acabó. porque- ¿Por qué? Por la desgracia de Colosio. Sí. Después que mataron a Colosio, pusieron a un candidato que ganó y después de ahí se acabó el PRI. El PRI en el 2000. Llegó Vicente Fox y ahí quitó 70 años de gobierno de ese partido. Wow. Sí, Que no Sí, se o sea, considera que- como una dictadura porque fue un partido. Sí, que- no, siempre por la vía democrática. Por la vía democrática. Pero, oye, Mediante 70 años, un mismo Dictadura de partido, partido. perpetuado ahí en el poder. Yo, Ahora. yo siempre he pensado que son los autogolpes. cuando en un país la oposición está muy debilitada, eso hay que revisarlo. Claro Sí, que sí. exactamente. Sí. Eso hay que revisarlo. Claro que Sí, no, y pasó, por ejemplo, en República Dominicana, históricamente, la oposición no participaba en elecciones. Por eso es que Joaquín Balaguer muchas veces ganó las elecciones, e incluso pasó con Trujillo en el año 1930, y pasó en Nicaragua, que cuando Daniel Ortega fue presidente en los años 90, luego vuelve en el año 2006, en ese momento... Y se ha que- quedado en la sillita. Sí, exacto. En ese momento, cuando se postula los partidos de oposición, porque allá es un sistema electoral de mayoría simple que gana quien tiene mayor votación, sí, igual sí. que México. Ujú. Entonces, cuando gana, la oposición va dividida y tú tienes este señor que va solo, entonces, ¿quién tiene mayor objetivo? Incluso eso pasó en Venezuela. Históricamente, en Venezuela, los partidos de oposición iban separados de manera distinta. Estaba Sí. Capriles, todas las veces que participó. Nunca se pero unificaban. esta líder, que yo la reconozco mucho, la admiro mucho, María Corina Machado, pudo unificar diputada. esa oposición. Mire, te voy a decir algo, lo más grande es que ella no es una avariciosa del poder, porque ella no se le permitió No se le- participar. sí. Y puso una persona de su confianza y tampoco se le permitió, y puso al Señor del mundo, Al que no hay mundo. una persona que quizás, o sea, puede responder a ella, Ujú. pero ella se despegó de ese poder y vemos cómo ella apoyó a este señor y unificó la oposición, pero lamentablemente Claro. este dictador que tenemos hoy en día en Venezuela, con todas las falencias, o sea, toda la represión que está haciendo en Venezuela, todo el tema de tortura que hay allá, se ha quedado, obviamente, avalando en un proceso eleccionario en la cual él no ganó. Exacto. Entonces, como última pregunta, ¿qué ustedes Y consideran tan y rápido, piensan? ¿cómo así? Última Espérate, pregunta, cálmate. Joaquín. Es No, porque, pero es aquí porque yo estamos sé, candentes. yo sé porque el tema se va a extender. Ujú. ¿Qué Claro. ustedes piensan de la situación de Venezuela en contexto a lo que estamos ¿Cuál? hablando ahora mismo? Bueno, mira, no sé si alguien quiere comenzar o comienzo No, ya yo. tú No, empezaste. ya tú empezando. iniciaste, ya tú Firme iniciaste el- con él. Firme el bate. Mira, voy a darle le voy a dar duro porque realmente se lo merece. Es un dictador pírrico, sin mente y sin saber lo que quiere. ¿Qué? ¿Por qué? Volado que sí. ¿Cómo? Porque es un dictador que dice que ya él rompió con WhatsApp. Dime tú, explícame qué locura es esa. Ey, Yo no mira había qué pasó. visto ninguno Y que para él todo el mundo es fascista. desde el 1900 hasta el momento, y para él todo el que no está con él es fascista. Hermano, usted tiene un país sumergido en la pobreza, donde un grupo se hace rico y otro se queda pobre, donde allá se pasa hambre, donde ya allá no hay clase media. Yo sé que el sistema que ellos tienen es el socialismo, pero muy extremo. Yo entiendo Casi que comunismo. esto, sí, casi comunismo, o casi así mismo disfrazado, ¿verdad? Sí, Entonces yo entiendo que ese señor de Maduro ya tiene que ceder el poder, por favor, para que así las personas tengan una que se mejor retire vida, en calidad Cuba, de en La vida, Habana, con sus y amigos. que se vaya ceda el para poder. Rusia, Claro. que Una playita se para allá. retire, porque realmente dictadores casi siempre mueren y quedan pocos vivos. Yo tengo el caso de Castro, se murió en el poder.
Sí, pero el Castro dictador quisieron matarlo todito, de Estados España, Unidos, de todas las maneras intentó matarlo. Franco, ¿verdad? Sí. Sí, Francisco Franco. Cedió el poder y trajo que al rey volvió a poner La La monarquía la monarquía de Es otro España. tipo de- de España. Y falta otro más, que es el de Pinochet, que dio un plebiscito, votaron y él cedió el poder. Así que eso era lo que yo quería comentar de ese tema. No sé si lo No, de compañeros. mi parte, en cuanto a lo de Venezuela, sinceramente, la única esperanza que tiene el pueblo de Venezuela es que el pueblo se siga alzando, siga protestando y que puedan lograr, a través de sus líderes de la oposición, un arresto civil al actual presidente de Venezuela. Sí, bueno, con relación al tema de Venezuela, yo no puedo hablar solamente de Venezuela, yo tengo que mencionar Cuba, Nicaragua y los países, todos los países que tengan dictadura, porque el tema de opresión de los temas políticos que hay en esa dictadura, el tema de las muertes, fallecimientos y tortura que está habiendo, obviamente nunca lo vamos a respetar. Hoy tenemos el caso de Venezuela, el año pasado tuvimos el caso de Nicaragua y tenemos ya más de 50 años con el caso de Cuba y eso no puede seguir sucediendo. Somos países democráticos, jóvenes que debemos apostar al tema de la democracia en la región. Y con relación a lo que dijo Miguel, yo estoy en contra de lo que él dijo, aunque suene muy realista, lo que se debe hacer es una ley de amnistía que le dé salida a Nicolás Maduro, que pueda salir de Venezuela, porque por la vía de la muerte difícilmente haya, por la vía de que ceda el poder, como dijo nuestro amigo, tampoco lo va a ceder porque ningún dictador lo cede. O sea, eso es mentira que ningún dictador lo cede, se presiona para que Se ceda. presiona. Exactamente, Ya no entonces no puede. seamos ideológicos, no seamos irrealistas. Es una ley de amnistía que tiene que haber aquí. Y la Solo el oposición que pueblo lo siga, saca. no solamente el pueblo lo El saca, hay que pueblo. hacer estrategias correctas para eso. Y además de eso, que la oposición en este caso hable con nombre y apellido, hablen con nombre y apellido de todo lo que está pasando. Aquí Diosdado Cabello, el presidente del Consejo Nacional Electoral, todas esas personas. Y les voy a también a decir algo, que yo pertenezco a una organización internacional y ayer, lamentablemente, con mucha tristeza, una de nuestras compañeras jóvenes como nosotras, que estuve recientemente en Asunción, fue secuestrada en Venezuela y hoy fue llevada a una cárcel que se llama el Helicoide, que es una cárcel de la tortura. Entonces, lo que está pasando en Venezuela no es un juego y nosotros como dominicanos, como jóvenes, debemos tratar siempre, obviamente, de mencionar este tema y que este tema no se quede al olvido en varios meses, sino que continuemos alzando la voz, que obviamente somos pocos, pero sé que de Venezuela vamos a hacer muchos. Y también mencioné el tema de Cuba, Nicaragua y todos los países, obviamente, de todo el mundo que están pasando el tema de dictadura. Bueno, en Venezuela hemos visto que se abre un nuevo ciclo de opresión y de silencio hacia el pueblo venezolano y hacia la oposición. Como dice mi compañera aquí, yo estoy de acuerdo con que se haga una amnistía. Sin embargo, para que eso se logre, el pueblo debe levantarse, Correcto. como lo ha hecho hasta hoy. Entonces, yo realmente pienso que el pueblo venezolano ha pasado por mucho durante estos últimos años. Y creo que voluntad tiene de sobra para poder Sí. salir de esa Y se ha dictadura. visto. Y a nosotros que somos países aliados, casi vecinos, nosotros debemos apoyar que a Maduro se le saque del poder de cualquier manera. Cualquier manera. Y creo que las redes sociales son una buena forma para apoyar al pueblo venezolano, ya que se le ha restringido totalmente del uso de las redes sociales. El ejemplo de lo que sucedió en Bangladesh es el ejemplo más claro de lo que se puede hacer para derrocar a un dictador. Bueno, realmente ya para dar el cierre del programa, yo voy de acuerdo con todos ustedes en el sentido de que realmente hay que apoyar a nuestros hermanos venezolanos. Es una situación fatal, por así decirla, y considero que cada uno que estamos sentados aquí compadecemos con el pueblo de Venezuela y esperemos que tenga una solución inmediata y si no que sea en los próximos meses. Con eso despedimos el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estar con este equipo de élites. Y recuerden de suscribirse y darle un toque a esa campana. Esto fue Ecopolítica. Muchas gracias. Gracias. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y compartir.